Con Diego Martínez, él es consejero general de Cultura de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. También es licenciado en Ciencias Políticas y va a dar justamente una charla a Rojas sobre este tema, ¿no? La actualidad educativa en la provincia de Buenos Aires. Lo saludamos, o te saludamos, Diego. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marité? Buenos días, saludos para usted y toda la audiencia. ¿Me podrán subir un poquito el retorno? ¿Cómo no? A ver si lo Gracias. subimos. ¿Me escuchás mejor ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, hoy justamente vas a brindar una charla en lo que es la localidad de Rojas, ¿verdad? Y que tiene que ver justamente con esta preocupación, decía, que tenemos todos, especialmente los padres, ¿no? Con la educación hoy. Diego, contanos un poquito cómo estás trabajando en este tema. Bueno, no, en general siempre uno recibe invitaciones y es un placer recorrer escuelas y conversar con alumnos, con docentes y por supuesto con padres para tener el mejor relevamiento personal sobre la situación que uno mira con números del ministerio, por supuesto, ¿no? Claro. Así que es parte de una agenda semanal de tener encuentros, ya sea en el conurbano o en el interior, para conversar acerca de lo que está pasando en las escuelas, ¿no? ¿Y qué está pasando, Diego? Porque yo hablaba de la preocupación, porque escucho a los padres desde aquí como medio de comunicación, ¿no? Justamente que hay preocupación sobre el tema de la educación, de más que nada en una actualidad donde los chicos prácticamente dependen del celular permanentemente, ¿no? Bueno, los argentinos estamos siempre atentos y preocupados por la situación educativa. Desde mi punto de vista, eso tiene que ver con una historia de cierta eficiencia de nuestro sistema educativo en términos históricos y de cierta deficiencia que en los últimos, no vamos a poner una fecha, digamos, pero 20, 30 años en Argentina, cuando los números y los datos de educación y todos los trabajos comparativos permiten hacer evaluaciones, dan cuenta de que los resultados de aprendizaje de la Argentina en términos comparativos han sufrido un problema, un deterioro, y que es parte de esa preocupación. Entonces, obviamente, todo el tiempo estamos pensando cómo resolver ese desafío, que es lograr que la escuela enseñe y que los alumnos aprendan, Uh-huh, digamos, ¿no? uh-huh. Entonces, es un proceso complejo. El primer mensaje para la política es que esto no se resuelve en 4 años de una gestión, sino que esto requiere de un diálogo indispensable, de acuerdos sustanciales que permitan resolver, yo digo, sin tocar el marco normativo, sin pensar en cambios en la ley de educación, pero que permitan poner a la Argentina en un contexto de modernidad, digamos. Me parece que lo que nos falta pensar es cómo logramos que la escuela revierta estos resultados, y desde mi punto de vista hay un elemento central, que el foco de esa política educativa tiene que ser los aprendizajes de los alumnos, ¿no? Claro. Entonces, en el medio de esa discusión aparecen trabas, problemas, inconvenientes que hacen difícil el proceso. En general, es bueno poner en conversación que siempre que se piensa en las agendas públicas, educación es un área muy difícil para producir cambios, básicamente por lo grande que es el sistema educativo. En la provincia de Buenos Aires la única comparación posible es con San Pablo, y Sí. obviamente porque las escuelas ya están, ya existen, los maestros están designados, entonces las reformas requieren de ciclos, y esos ciclos son largos, digamos. Yo estoy pensando en una cuestión en primaria que quiero implementar en primer grado, y bueno, Sí. resultados voy a tener en sexto, digamos, ¿no? Es Uh-huh. decir, en secundaria pasa lo mismo. Los problemas son distintos, no tenemos el mismo problema en primaria que en secundaria, ni en el nivel inicial, pero obvio que hay una situación integral que merece que la agenda política lo ponga, desde mi punto de vista, en primer lugar, ¿no? Bueno, hay muchos docentes que ponen todo su esmero, digamos, vamos a hablar de tanto directivos de establecimientos educativos o docentes, a veces lo vemos aquí en Lima y lo mencionaba en estos últimos días porque un establecimiento cumplió 60 años, el otro 50, ¿no? Y todo el esfuerzo que ponen para que los chicos tengan una mejor calidad, no solamente de educación, sino el lugar a donde asisten también, Diego. Yo soy una de las personas que siempre sostengo que cuando uno mira en términos estadísticos los problemas sin ningún logro, hay temas que están muy vinculados a la formación y a la capacitación docente. Uh-huh. Ahora, lo que nunca dejo de valorar es que siempre existen buenas prácticas docentes. Es decir, Sí. cuando uno visita escuelas, Uh-huh. siempre aprende, y la verdad es que yo creo que el sistema educativo, y ahora me posiciono políticamente, yo creo que hay un error en la gestión educativa
de la provincia de Buenos Aires en este punto. A mí me parece que ellos hablan y reivindican la tarea docente, pero nunca ponen en valor esas buenas prácticas. Pandemia fue un ejemplo, Sí. la verdad que a mí me sorprendió. También hay malas prácticas docentes, Sí, ¿no? claro. También esto hay que decirlo. Sí. El problema es que no hay cómo saberlo, ¿no? Para que usted tome dimensión del problema. Uh-huh. El 98% de los docentes, dato 2018, fueron calificados con 10. Uh-huh. Entonces, obviamente, que lo que se ha deteriorado es el sistema de calificación docente, que Claro. a mí me permitiría, entonces, por eso yo trabajo mucho más con los datos de aprendizaje, que los datos de aprendizaje son por escuela. No puedo saber qué sucedió exactamente con el docente, pero sí sé lo que sucedió con el aprendizaje de los alumnos, porque la calificación docente se ha deteriorado, digamos, no funciona, no es un dato relevante e importante, porque si el 98% sacó 10, hay dos conclusiones: o está todo muy bien, o la calificación docente no se está haciendo como corresponde. Entonces me parece que eso es un dato de la realidad. Y por otro lado, sí, digo, las buenas prácticas no se ponen en valor, que para mí eso funciona en términos de red. Cuando yo muestro una buena práctica docente, sí, eso genera en el resto, que no está siendo, tal vez, no está siendo creativo, no está pudiendo hacerlo, o está desganado, o lo que fuere, pone en valor el trabajo docente y la profesionalidad docente, que para mí es el punto de reivindicar. bien. Bueno, eso, lo que mencionabas recién, tiene que ver con algo que se presentó hace pocos días en el Congreso de Educación, justamente en La Plata, que lo hizo el Congreso de Educación, que el 68% de los chicos no entienden lo que leen, no tienen comprensión de texto. ¿Es así, Diego? Ese es un dato de alumnos de tercer grado, del nivel primario, que tiene una continuidad en las dificultades que hay en prácticas de lenguaje y de matemática, pero ese dato demuestra que los alumnos tienen dificultades de comprender lo que leen. También tienen muchas dificultades para leer. Hay un excelente programa que desarrolló la provincia de Mendoza, que es un programa de fluidez lectora, que mide cuántas palabras leen los alumnos en un minuto, y entonces permiten tener a partir de ese registro focalizada la tarea en la cual los alumnos deberían mejorar. Desde mi punto de vista, como propuesta de gobierno, nosotros tenemos que ir a un programa nacional de alfabetización entre primer y segundo grado, lo que se llama la unidad pedagógica. Los alumnos deben aprender y leer, debemos recuperar la idea alfabetizadora de la escuela, esta idea de que el alumno aprende a leer solo, y que es una experiencia que viene desarrollando la Argentina en los últimos 30 años, sí, ha demostrado muy malos resultados. Esto no está diciendo que no se puede hacer, es una práctica que se puede implementar, pero las dificultades y el contexto social de la Argentina obligan a pensar mucho más que las dificultades que tienen los alumnos en su estructura familiar, requieren de una escuela que recupere mucho más la impronta alfabetizadora que por lo menos yo conocí tengo 53 años, digamos, en la escuela primaria. sí. Hay que volver a un esquema que focalice esto como un dato central y que permita revertir los resultados que estamos teniendo en el nivel primario, digamos, ¿no? Todos sabemos que los alumnos en el nivel primario, en sexto grado, tienen, digamos, casi el 43% de nuestros alumnos serias dificultades en operaciones básicas de matemáticas. Sí. Y eso está vinculado a las dificultades de escritura, ¿no? Que es el elemento central por el cual uno puede avanzar en el resto de las áreas del conocimiento. Diego, cuando hablas de recuperar esto, de recuperar libros, recuperar méritos, por ejemplo, ¿no? Digo, lo que vos hablabas de tu edad, y yo te puedo hablar también de la mía, que todo lo que aprendí, lo aprendí en la primaria, ¿no? Que para nosotros fue fundamental la primaria, ¿no? La escuela primaria. Digo, es volver a esto, a los libros, al mérito, recuperar también esas cosas. En primer lugar, me refería a lo de alfabetización, vincular, digamos, el habla con palabras, digamos. Sí. Hay que volver a esa escuela que recupera y alfabetiza rápidamente. Por supuesto que el hábito lector se vuelve central. Tenemos problemas en la estructura, en la composición social de nuestras familias. Sí. Es un dato relevante. La Argentina está mucho más complicada desde el punto de vista social, sí, que lo que teníamos hace 30 o 40 años, razón por la es cual cierto. La escuela no va a resolver lo que está por afuera de la escuela. Ahora, No, sí, seguramente. la escuela tiene que funcionar en ese contexto. Y entonces sí coincide. También es cierto que se ha perdido la cultura del mérito, del esfuerzo, como una idea estigmatizadora, y por eso la idea de este enojo que hay
con la calificación o con la evaluación, que desde mi punto de vista es un error conceptual. A mí me parece que evaluar y calificar es parte de la tarea que tiene que hacer la escuela, Sí. Y que por supuesto esto no significa dejar de tener en cuenta en el contexto en el cual funciona. Por eso yo defiendo tanto las evaluaciones, que lo que permiten es tener un relevamiento de cómo le está yendo a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque no, el problema cuando en una escuela los resultados dan mal, y hablo de las escuelas y no de los alumnos puntuales nominalizados con nombre y apellido, digamos, a mí lo que me permite esa evaluación es encontrarme con el equipo docente, trabajar con una evolución y desarrollar una política focalizada que le permita a esa escuela revertir lo que le está pasando. Y para eso tiene que saber lo que le está pasando, y no hay que enojarse con lo que le está pasando. Muy por el contrario, lo que hay que hacer es asistir a esos equipos para decirle, bueno, tal vez el mecanismo a utilizar es mostrarle qué hacen otras escuelas. Un dato muy importante de las evaluaciones es que permite ver que escuelas muy parecidas dan resultados muy diferentes. Y las escuelas tienen la misma estructura, digamos, cuando son parecidas en términos de cantidad de alumnos, cantidad de docentes asignados, infraestructura, y dan resultados diferentes. ¿Qué quiere decir? Que bueno, seguramente aplicaron otro tipo de estrategias, y algunas de esas estrategias que las generan los propios docentes y no el ministerio, son muy adecuadas. Entonces, esta es la conversación que hay que tener con las escuelas, me parece, en la Argentina, y eso es lo que va a permitir que la educación vuelva a cumplir esa tarea que desarrolló muy bien en la primera mitad y una gran parte de la segunda mitad del siglo XX, y que tiene que recuperarla con los desafíos actuales. Sí, claro, por supuesto que sí. Cuando hablabas de las escuelas, en un tiempo, en un momento determinado, era como que los padres elegían la escuela privada a la pública porque parecía que la educación de la privada es mejor que la pública. ¿Cómo la evaluarías vos? No, yo trabajo con resultados. El predictor más importante de las pruebas a aprender no es si escuela es pública o es privada, sino que tiene que ver con la composición socioeconómica de la familia. A mejor nivel socioeconómico, mejores resultados. Esto no quiere decir nada en términos de riqueza, sino tiene que ver con estructura familiar, conectividad en su casa, familia que tiene biblioteca, es decir, las diferencias, el predictor mayor es eso. ¿Eso qué significa? Que en Lima, que seguramente no hay escuela privada, ahora no lo recuerdo. Sí, hay una, bueno, pero en una comunidad pequeña como Lima, las diferencias no están en ese punto, sino que Lima es una comunidad que probablemente no tenga tantos problemas como tiene Zárate, y seguramente puede haber mejores resultados en ese sentido. Digo esto porque, por dar un dato, mejores resultados en matemática, conocí y fui a visitar, que se dieron en Saliqueló, pegado a La Pampa, en la provincia de Buenos Aires. Allí no había escuelas públicas, solo las escuelas son públicas, las escuelas privadas. Lo que hay es una comunidad de 20.000, 25.000 habitantes, con escuelas que funcionan, un municipio que asiste, etcétera. Y bueno, las cosas funcionan y fluyen de una manera más ordenada que en Zárate, por ejemplo, que es una ciudad de alguna manera conurbanizada. Entonces, bueno, a eso me refiero, que ese es el predictor más importante. Con respecto a el crecimiento de matrícula en el sector privado, que según la publicación de la Nación del día domingo, eso se detuvo, y más por una situación económica totalmente, que elección. El dato es que el sector privado ha crecido en los últimos 20 años en la Argentina. En la provincia de Buenos Aires, 1/3 de las familias envían a sus hijos al sector privado, y en la ciudad de Buenos Aires eso es el 50%, es un dato muy importante. Y eso tiene que ver con cierto ordenamiento que el sector privado le ha ofrecido y que el sector público tiene dificultades. Cantidad de días de clases, cierta infraestructura y funcionamiento administrativo, digamos, corre más ese camino que un dato certero de aprendizajes. En general, el dato que las familias administran, si una escuela es buena o mala, es un dato social. No es un dato pedagógico. No es que los padres van a aprender y piden, primero porque no acceden los padres a los datos del aprender. Eso
el dato de la escuela solo lo administra el equipo directivo y el equipo docente, no es un dato publicado. El dato que los padres pueden ver es el de Zárate como municipio y el de la provincia de Buenos Aires. Pero en general ese es un dato social, es una referencia social, esta escuela es buena, esta escuela es... Claro, y bueno, eso es lo que ha pasado, que ha alterado, bueno, y básicamente esa elección está dada por días de clase. Totalmente. Días efectivos de clase. Exactamente. No ha sido otra cosa. Creo que ha pasado por ahí en algún momento, ¿no? Me pregunta Verónica, dice, ¿qué opinás sobre el nuevo sistema de evaluación donde le ponen no ponen números, sino que califican con siglas? Bueno, yo me opuse a eso, en el tratamiento que se le dio en el Consejo General, básicamente por dos razones. Sí. La primera es que el que está proponiendo eso no conoce el trabajo docente. El trabajo docente esto es para secundaria, ¿no es cierto? Sí. Que es la eliminación durante el año de la calificación numérica por 3 calificaciones que se llaman trayectoria avanzada, trayectoria en proceso, trayectoria discontinua, y eso tiene una vinculación con la escala numérica, y solo a fin de año el docente que calificó los cuatrimestres con esas calificaciones, que son 3 cualitativas, la vincula con una numérica. Yo digo esto, un docente de secundaria, yo fui docente de secundaria, sí. Lleva un cuaderno, anota si el alumno presenta un trabajo, si no lo presentó, trabaja bien con conceptos, trabaja con rúbricas, y luego eso lo vuelca en una calificación numérica. La calificación numérica justamente es la certeza para las familias, por varias razones. En primer lugar, primero tenemos calificación numérica en primaria, sí, claro. Y tenemos calificación numérica en el sistema superior, tanto los institutos superiores como la universidad funcionan con calificación numérica. ¿Cuál es el sentido de que los alumnos de secundaria no tengan calificación numérica durante los cuatrimestres? Y también es un tema de movilidad. Cuando un alumno quiere desplazarse de una escuela a otra a mitad de año, porque la familia se muda, se puede mudar dentro de la provincia de Buenos Aires, o de Zárate se puede ir a Rosario, que podría suceder por una cuestión laboral. Esta calificación cualitativa que implementó la provincia de Buenos Aires no tiene ninguna lógica, ningún sentido, ni mejora ni la tarea docente, ni mejora la predisposición del alumno en términos de eso. Lo que ha sido es un parche que se implementó en pandemia y que se decidió continuar de manera equivocada a lo largo del 2022 y muy desacertada en el 2020. Claro. Bien, me están diciendo aquí que excelente es tu explicación, dice, con datos precisos y explicando las soluciones que debe llevar adelante para tener, o se debe llevar adelante para tener una excelente educación, nos dice Facundo aquí, sobre la charla que estamos manteniendo. La verdad que es más que interesante, ¿no? Ahora es en Roja, ¿tenés próximamente alguna charla cercana aquí a Lima, Zárate, Diego? Debo una visita, me están llamando y debo una visita, ando con líos, pero sí debo una visita ahí por la zona, voy a ir pronto. Bien, bueno, es muy interesante lo que estás diciendo, además la preocupación, insisto en esto porque escucho a los padres sobre el tema de la educación de los hijos, ¿no? Es muy interesante esto. Esta idea, este tipo de proyectos y demás, a lo que te referías recién, de cambiar un poco, por lo menos el movimiento que está teniendo la educación, que para nada beneficia hoy justamente a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, ¿no? ¿Podría haber proyectos en próximo, digo, para un próximo gobierno, un próximo ministerio? ¿Cómo se podría manejar esto para que fuera una realidad, Diego? Yo creo que hay que focalizarse en la gestión de las escuelas. No es el desafío de plantear un proyecto que supere la situación de la Argentina. Tiene una cosa rara, para que usted, Marité, lo pueda compartir con su audiencia. No hay muchos países que hayan discutido en 30 años de democracia su marco normativo federal. La Argentina con Alfonsín el Congreso Pedagógico, Menem la ley federal, Kirchner la ley de educación. Es demasiado debate alrededor de esta cuestión, y cuando uno busca en la normativa lo que no se tiene que resolver en las escuelas, me parece que hay que focalizarse en la gestión de las escuelas. Debo decir que nosotros tenemos que tener en claro que debemos no solamente garantizar la cobertura, es decir, que los chicos tengan matrícula en las escuelas, sino que allí se desarrollen estrategias que den cuenta que los alumnos aprendan. Tenemos problemas de aprendizaje en el nivel primario, no de trayectoria educativa. Los chicos van a la escuela en el nivel primario, transitan de manera ordenada. Más del 95% de los alumnos que empiezan primero finalizan en 6 años su nivel primario. El problema es qué aprenden allí
Y obviamente que el gran problema y el desafío que tenemos en lo que es educación obligatoria está en el nivel secundario. Claro, El nivel secundario se volvió obligatorio en el año 2006, pero sí, no dio cuenta de estrategias adecuadas para nuestros alumnos. No van al secundario, no sienten que el secundario les permita superar las dificultades de sus problemas y de sus perspectivas de vida. Obviamente que muchos de ellos, casi el 45% de nuestros alumnos tienen problemas no solo de aprendizaje, sino de trayectoria educativa. En algún momento o repiten o abandonan un tiempo. Claro. Lo único que se hizo es un plan de terminalidad paralelo, que es el plan FINES, que desde mi punto de vista hoy no da cuenta de las necesidades de los alumnos. Es un programa de 2.000 horas que no resuelve, titula a los alumnos de lo que una escuela secundaria normal es en 5.000 horas. Entonces, me parece que lo que hay que poner el foco es logremos que los alumnos estén en la escuela, pero que aprendan en la escuela, midamos, evaluemos y por supuesto tomemos decisiones que den cuenta de esa necesidad. El desafío educativo es lo que necesitan los alumnos. Ese es el eje conceptual por el cual nosotros tenemos que proponer los cambios que estamos pensando para el sistema educativo. Bien. Bueno, por último, me dice, buen día Marita, me dicen, quería preguntar al señor por qué está cada vez más en decadencia la educación, dice esta mamá, o es mi percepción, dice, muchas gracias, soy Mari, nos preguntan por qué sienten que está en decadencia la educación, ¿no? Bueno, lo hemos dialogado en esta charla, ¿no? Sí, pero está bien, los padres tienen una percepción, claro. Los padres se dieron cuenta de muchas cosas que pasaban en la escuela en la pandemia, porque vieron la escuela en su casa, y eso ha cambiado la perspectiva. Me parece que los padres han tenido un rol y una participación muy positiva en términos del debate educativo. Me parece que esto asiste y mejora a los docentes que realmente desarrollan con profesionalidad su tarea, y por supuesto que pone en discusión muchas malas prácticas que suceden también en las escuelas y que deben ser corregidas y modificadas. La opinión de los padres, desde mi punto de vista, es clave para entender hacia dónde tiene que ir el sistema educativo. Totalmente. Dice, mira, están hablando tema escuela, dice, te comento que mi nene comenzó secundaria este año, te digo, pésimo la enseñanza de la escuela, menciona una escuela de aquí de Lima, y comenzaron los chicos de secundaria con un nivel superior súper bajo, mal, dice. He hablado con profesores de mi niño y no pueden avanzar, me dice Claudia, ¿no? También con respecto a lo que vos decías, Diego, ¿no? El tema de dialogar con el docente, a lo mejor el docente tiene la intención, pero no le ayuda por ahí el programa, ¿no? No, yo creo que ahí hay un dato central, que es el bache educativo que vivimos con los 2 años de cierre de presencialidad en las escuelas. Sin ningún lugar a dudas que los alumnos están sufriendo las consecuencias y no hay estrategias adecuadas para revertir eso. Me parece que eso es clave y central, y claro que se nota muchísimo en secundaria, porque mientras los chicos están en primaria, la familia tiene cierta capacidad o administración de lo que el niño hace. Con un adolescente se vuelve mucho más difícil, y el alumno en ese sentido bloquea su estrategia educativa, se enoja con la escuela, y por supuesto que se produce una situación muy conflictiva de trabajo en el aula. Totalmente. Además, en secundaria, el funcionamiento de nuestra secundaria, que se mantiene igual que a la que fui yo, pero que ahora es obligatoria, es decir, es una escuela donde el docente entra y sale, digamos, no se parece a nuestra escuela primaria. Deberíamos tener una escuela secundaria donde el docente, para revertir estos resultados, necesitamos docentes que ingresen a la mañana en la escuela y se retiren a la tarde de la escuela, digamos, ¿no? Ese es el cambio curricular en el cual hay que pensar. Tenemos que tener menos materia con más tiempo, y que permita, digamos, una secundaria que funcione distinto, sobre todo en el primer ciclo, ya los 3 primeros años. Los 3 primeros años. Sí, los 3 primeros años, ese es el punto de inflexión, y en general uno ve en tercer año ya serias dificultades en la transición del alumno que viene con dificultades de arrastre, que es lo que se ocultó aquí. Claro. Nuestro gran debate en el mes de febrero fue eso, cuando se quiso implementar la suspensión del régimen de promoción por año para ir a una promoción automática permitiendo a los alumnos que acumulen y adeuden muchas materias. Nosotros lo resistimos porque eso no es una buena estrategia para secundario, y en caso de discutir un formato de ese estilo hay que cambiar el tema de las materias, no es un tema de régimen académico. Bueno, y por último te digo esto, dice, terminan la primaria sin estar preparados para comenzar en un secundario, salen sin saber dividir por 2 cifras, no saben lo que es una fracción ni hablar de las tablas porque los docentes no hacen un poco más, o sea que los chicos no les pase esto, me dice, preocupado también otro oyente por esto, ¿no?
Bien, era lo que decíamos de los... Y yo por último te digo, hay especialidades hoy, profesiones en las que no se encuentran profesionales, ¿no? Estamos hablando por ahí de especialidades médicas como pediatría y demás. ¿Tiene que ver con esto también, Diego, con esto de que el secundario por ahí se quedan en la mitad del secundario, no aprende y después le cuesta mucho la universidad a los jóvenes? Y hoy vamos a Lima. Sí. Si tuviésemos 100 alumnos en el nivel, en sala de 4 o en sala de 5 Sí. del nivel inicial, solo 2 de esos 100 terminan una carrera universitaria. Dios. Entonces, Tremendo. no alcanza con que el sistema educativo brinde o tenga una oferta, sino que tenemos que capacitar a nuestros alumnos para que esa trayectoria les permita encontrar en el sistema educativo lo que ellos desean para concretar su vida. Si el secundario está alejado de ese problema, digamos, está claro y es notorio que va a ser muy difícil no solamente el ingreso a la universidad, sino la continuidad. Entonces, la secundaria tiene que estar vinculada a los intereses y necesidades de los alumnos, pero para eso el sistema tiene que tener cierta flexibilidad. Nuestro sistema educativo es tan rígido que solo está pensado, yo creo un servicio educativo en Lima hace 20 años y que sigue haciendo lo mismo que hace 20 años. Entonces es un sistema que no permite tomar decisiones, y esas decisiones en función de qué son, de la necesidad de los alumnos, no de la estructura del sistema. Este es el desafío que tenemos por delante. Totalmente. Bueno, felicitaciones a Diego, me dice a Diego Martínez por su gestión, por las charlas que está dando, por los distritos de la provincia de Buenos Aires, que nos ayuda a repensar la educación, y felicitaciones, bueno, me felicitan por la entrevista, que quiero agradecer, por supuesto, a mi producción. Y fuimos al Congreso de Educación de La Plata y las estadísticas fueron terribles, tal como las cuenta Diego. Esto nos dice María Elena Galea, Diego. Así que bueno, saludos. Te agradezco enormemente la charla, de verdad. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por llamarme. Gracias, bueno, y también por esto, ¿no? Porque haya todavía gente en la Argentina que se ocupe, en el caso tuyo, en el caso de los que te siguen en esto, de la educación que tanto necesitamos. Tanto necesitamos para salir adelante en este país y tener los mejores hombres y mujeres como lo fuimos en algún tiempo los argentinos. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo muy grande a toda la vida. Chao, hasta luego.